Es una pregunta la que vamos a hacer, hermanos. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos recibir las bendiciones de Dios? Esto es lo que, por lo general, siempre todo mundo anhela. Todos, sin excepción, desde el momento que aparecemos en esta vida, en esta tierra, la primera visión, el primer deseo es, bueno, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Podemos ver desde el momento que ya la persona ya tiene entendimiento o las familias en sí se están proyectando hacia mejores lugares, posiciones y sucesivamente. Pero es un hecho que siempre que la vida esté dirigida o llevada en la dirección muy personal, no es siempre, hermanos, acertado el que podamos ser bendecidos. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que toda proyección sin Dios es un hecho que no funciona. Si Jehová dice, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todas esas frases de las Sagradas Escrituras, por supuesto, son lo que fundamenta una verdad que apoya lo que es por el camino o por el rumbo donde las personas encontrarán la bendición. Solo en Dios. Por ejemplo, acá, en el caso, en esta lectura que tomamos, Abraham era un hombre común, era un hombre como todos los habitantes de esta región donde moraba Abraham. Era un hombre que tenía sus costumbres, tenía sus idiosincrasias, su gente, probablemente sus negocios, pero también sus idolatrías, porque era un idólatra. Y claro que, bueno, no dejaba de ser un hombre igual que todos los pecadores que habían ahí. Pero, hermanos, aquí hay algo importante, y es que en este caso, si Abraham hubiese seguido en ese rumbo de esa vida ordinaria, de esa vida común, de idolatría, de pecado y de los afanes de la vida cotidiana, Abraham hubiese terminado muerto, como está establecido que todos en la vida mueran. Y por supuesto, Abraham hubiese terminado a donde dice la Biblia que terminan todos los que mueren en el pecado. Bueno, en ese caso no habría absolutamente nada de ninguna bendición. Pero en este caso vamos a ver que Dios, dentro de sus planes y de su misericordia, hermanos, tiene, bueno, una proyección de vida, de bendición, de cambio para el destino de Abraham. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Y en este caso,
todo dependía de cómo reaccionara Abraham con respecto al llamado que le va a hacer a continuación el Señor. Es decir, Dios, dentro de su misericordia, no busca a Abraham por méritos o porque fuera una persona que mereciera el favor de él. Él lo busca porque así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios lo busca porque quiere cambiar su destino, porque quiere bendecirlo. Pero esta bendición, por ejemplo, acá dice este versículo que leíamos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y luego le hace a continuación, en el versículo número 2, le hace una propuesta, una oferta. Le dice que lo va a hacer grande, le dice que va a ser bendecido, le dice que va a ser bendición para otros y que cualquiera que lo maldijese iba a ser maldito y el que lo bendijese iba a ser bendecido. Es decir, no llega el Señor sin propuesta, no llega el Señor sin una bendición para la vida de Abraham. Pero claro que esto ya no era una cosa de Dios o un asunto puramente de Dios. Lo que haría Dios, y lo que hizo en este caso, Dios le aparece y lo llama. Esa es la parte de Dios, lo llama. Y eso es lo que leíamos ahí. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y todo lo demás. Entonces decía yo que la bendición, lo que cambiaría el futuro para todo lo que es la historia de la raza humana, para Abraham consistía en que, dependiendo la decisión que tomara Abraham, una decisión de si aceptaba lo que el Señor le está proponiendo o no lo aceptaba. Como la pregunta que hacía a manera de tema es: ¿de qué manera podemos recibir las bendiciones de Dios? En primer lugar, hermanos, las bendiciones, por supuesto, las tiene Dios. Y siempre Dios, dentro de sus planes de misericordia, siempre va a abordar, va a acercarse a las personas, y no va a acercarse a las personas como lo está haciendo acá con Abraham, sino que no solo se acerca, sino que lleva una propuesta o lleva una bendición condicional, que si sales de tu tierra y de tu parentela, se te abren las puertas. Si sales de tu confort, si sales de tu idiosincrasia, si sales de tus costumbres, de tu mundo, entonces esta es la lista de bendiciones que yo te ofrezco. Es decir, siempre Dios, hermanos, en primer lugar, nunca quiere que las personas estén en el fracaso. Dios nunca quiere que sus hijos, en particular su creación, esté en desventaja en este mundo. Dios quiere que se destaquen. Dios quiere que sean bendecidos. Dios quiere que, como le dijo a Israel, que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no abajo, que
prestes si no andes prestando. Esa expresión para Israel es el sentir del Señor para cada individuo, para cada persona. Eso es lo que siempre está en el corazón del Señor, ¿verdad? Que todos puedan ser personas que aún dentro de lo que es la descomposición de este mundo mismo, aún en esas condiciones, las personas puedan, hermanos, respirar, puedan disfrutar, puedan tener dentro de sus corazones paraísos, aunque sean pequeños, en medio de circunstancias como serían en este mundo. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros podemos vivir dentro de un mundo terriblemente malo, podemos tener la bendición de Dios, podemos lograrlo, podemos ser bendecidos en la familia, podemos ser bendecidos en la salud, podemos ser bendecidos espiritualmente, podemos ser bendecidos económicamente, podemos ser bendecidos emocionalmente. Es decir, que todas esas bendiciones, todo eso, hermanos, proviene de parte de Dios. Es Dios el que las posee, es el patrimonio de Dios. Y que claro que nos las oferta a los necesitados, como vemos en el caso de acá de Abraham. Pero el punto es que de Abraham dependía si lo tomaba o lo dejaba. Siempre es de uno hermanos, la última palabra, porque la primera palabra la tiene Dios. Aquí vemos, la primera palabra es Dios, el de la iniciativa para acercarse a un idólatra, a un hombre que no tenía ningún futuro, a un hombre que moriría igual que todos, y por supuesto su destino sería el mismo de todos los pecadores. Pero Dios, en su misericordia, se le acerca. Y Dios quiere cambiar este panorama. Y claro que las condiciones son que tienes que salir. O sea que siempre vamos a ver en toda la Biblia las condiciones de Dios, las condicionales de Dios. Por ejemplo, acá le dice: sal de tu tierra, sal, pues Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve y vas a dirigirte a la tierra que yo te mostraré. Que bueno, no solo le está diciendo, bueno, salte, deja esto, sin previo una futura bendición, como lo vemos acá. Entonces aquí lo que vamos a ir viendo, hermanos, cómo es que podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Es decir, para no vivir tan amolados en esta vida, y no solo en esta vida, sino para poder trascender a las posiciones de gloria. Por ejemplo, acá lo primero que vamos a aprender es que las condiciones de Dios es, hermanos, que esa persona que no tiene perspectivas buenas en el futuro, como sería el caso de Abraham, lo que primero vamos a ver es que debemos de estar dispuestos a salir, a dar ese paso de obediencia. Eso es lo que
va a ir marcando lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros alcancemos. Es bastante normal que las personas, bueno, como empecé diciendo, pues quieren las bendiciones, quieren buenas familias, quieren buena salud, quieren diríamos, una estabilidad emocional, quieren un aspecto económico. ¿Y qué no queremos? Queremos vivir bien, queremos dormir bien, queremos, todo eso es válido. Y también queremos, todo mundo de alguna manera suspira por los aspectos eternos. Siempre usted ve que siempre las personas mientan a Dios, aunque sean asesinos. Siempre tienen en mente que hay un más allá, a tal grado que cuando las personas, quien sea que se muera, fallece, luego los mandan becados para el cielo. La gente está consciente que hay un cielo. Es decir, las bendiciones de Dios no se extralimitan, hermanos, a esto temporal. Las bendiciones de Dios trascienden a lo eterno, porque Dios no es corto, porque Dios es amplio, porque en Dios están todas las riquezas. Eso es lo que dice Pablo, cosa que ojo no oyó, oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Es decir, nosotros podemos vivir de una manera, hermanos, significativa en esta tierra, toda vez, por lo menos, empecemos a dar el primer paso. Como en el caso de Abraham, el primer paso o la condición, que nos sometamos a la condición del Señor. La condición mía es que debes de dejar, debes de desalojarte de ahí, que debes de moverte de ahí, que debes de dejar la vida pasada, que debes de dejar tus costumbres, tus idolatrías, que debes de dejar tus, idiosincrasias, que debes de dejar todo eso, y te voy a bendecir de esta y de esta otra manera. Entonces, en este caso, eso es cuando se da ese primer paso, cuando las personas dan ese paso de fe, porque este es un paso de fe, porque solo fueron palabras. No me pregunte si fueron voces audibles las que escuchó Abraham. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero de alguna manera esto es lo que Dios le dijo a él. Pero lo importante es que Abraham, hermanos, obedeció al llamado de Dios. Y obedeció porque dice que luego Abraham dice, y se fue a Abraham como Jehová le había dicho, y se fue incluso hasta con hermanos, hasta con familia, se fue hasta con el sobrino, con Lot. Entonces, el punto de esta tarde es que las bendiciones o la manera como podemos ser bendecidos es siendo obedientes al llamado de Dios. Eso es uno. En este caso sería cuando dice deja tu tierra y tu parentela, es de desligarse de aquellas cosas que uno las frecuenta o las relaciona. Es decir, que las bendiciones de Dios no, hermanos, no están ahí como tan fácil para obtenerlas.
no están así como con palabritas más mágicas para poderlas apropiarse de ella. Está en la obediencia de actuar, obedecer por la fe. Y eso es lo que hace Abraham. Y vamos a ver que Abraham, hermanos, al actuar, al responder a este llamado, hablemos en términos generales. Bueno, ¿le cumplió Dios o no le cumplió? ¿Le correspondió Dios o no le correspondió? Entonces, claro que lo que podemos ver o aprender acá, en este caso, es que las bendiciones de Dios está, hermano, supeditada en ese actuar de uno. Porque habemos muchos cristianos que, bueno, que somos cristianos, pero que no pasamos de, a veces nos vemos más amolados que los que no son cristianos. A veces nos vemos más emproblemados. A veces los hogares nuestros están más destruidos que los de los otros. A veces estamos más endeudados que aquellos de allá afuera. A veces estamos con grandes insatisfacciones, peores que aquellos. A veces estamos más enfermos que los que no tienen a Dios. Y a veces uno puede llegar como a las preguntas, a las interrogantes. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué sucede? Si yo soy de Dios, si yo, al igual que Abraham en una ocasión, yo fui obediente al llamado de Dios, yo acepté al Señor, yo levanté la mano, yo confesé a mi Dios como mi Salvador. Pero lo que pasa, hermanos, la razón por la cual hay una camándula de cosas que vamos arrastrando y que seguimos con ella y probablemente vamos a terminar muriendo con ella, es porque siempre cuando Dios llama, debemos de comprender que no debe de ser una cosa a medias. Debemos de comprender todo o nada. Amén, iglesia. Debemos de comprender que en Dios es sí y en Dios es sí. Y si no es sí, pues no. Eso es así. Entonces, lo que sucede, que nosotros en lugar de estar arriba, siempre estamos abajo. Que en lugar de ser cabeza, venimos siendo cola. Pero ¿cómo se resuelven esas cosas que no se entienden? Es sencillo. Si esto no necesita teología, esto no necesita, hermanos, profundidades, es sencillamente la lógica. Nos llevará a comprender que las cosas siempre hay que hacerlas como manda el Señor. Aquí le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tus costumbres, sal de tus pecados, sal de tus actitudes que no son las que te favorecerán al final. Entonces, cuando Abraham, eso fue lo que hizo. Esta es una actitud de fe, y otros la podían decir es una actitud de loco. Pero vaya locos, porque eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen obedientemente y completamente como Dios manda, eso es lo que hace la diferencia, hermano.
Eso es lo que cambia el panorama. Pero cuando las cosas siempre se hacen de una manera, diríamos, superficial, de una manera no completa, esas son las situaciones que como creyentes seguimos arrastrando. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer, bueno, cero problemas, cero situaciones. Abraham siempre siguió teniendo problemas. Abraham se enfrentó a las sequías. Abraham tuvo que emigrar a Egipto. Abraham tuvo grandes problemas como cualquier otra persona. La diferencia es que ya estaba dentro, hermanos, de la cobertura de Dios. Y cuando ya estamos dentro de la cobertura de Dios, no importa lo que suceda, no importa lo que aparezca, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Poderoso es Dios para pelear nuestras batallas. Poderoso es Dios para resolver ese problema en el matrimonio. Poderoso es Dios para sacarnos adelante en esa área económica. Poderoso es Dios para pelear la batalla en la familia. No es que estoy diciendo que cero problemas. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Yo se los he dicho muchas veces. Yo lo que, por ejemplo, antes de venir a Cristo, no me gustaba esa gente que cae, que se levanta, esos cristianos. Yo se lo he dicho varias veces a usted. Yo veía muchos muchachos de mi edad que eran temporadas, ¿verdad? Y que luego, yo les he contado de uno que cuando andaba en apogeo, el hermano G. Ávila vino aquí, fue a Guatemala y a todos los que es Centroamérica. Pero un compañero mío de mi edad, hermanos, bueno, emocionado, y se sumaba a los servidores de esas campañas y todo eso. Y realmente yo me impactaba ver a aquel muchacho. Y yo no. Pero luego lo que no me gustaba a mí era que cuando ya pasaban las campañas, él seguía igual. Cuando ya se iba el hermano, ya él se quitaba la camisa blanca de ujiere, le decía, diácono. Y hasta ahí llegaba. Y así. Y para no cansarle, ¿sabe cómo terminó ese muchacho? Ya en su oficina, saber por qué se pegó un balazo, se suicidó. Entonces, ¿por qué? Eso como que traería a la vida interrogantes. Bueno, ¿y por qué eso? Si era alguien que andaba. Las cosas, es que en Dios hay que hacer las cosas bien hechas. Es que en Dios no hay que andar chapuceando. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Es que con Dios no podemos andar chapuceando, hermanos. Con Dios obedecemos, nos aventamos. ¿O no? Porque en Dios no hay términos medios. En Dios se mete usted y ya comprometió a Dios. En Dios se tira, como fue el caso de Pedro. ¿Cómo fue que le dijo Pedro al Señor? Si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Lo comprometió. Es que cuando uno actúa y le dijo, ven, cuando le llama, aquel se tira. Y al tirarse lo comprometió. ¿Y qué pasó? Cuando se estaba ahogando Pedro, bueno, se hubiera ahogado aún cuando era pescador nato.
se hubiese ahogado, porque es un montón de pescadores, aunque ahí nazcan como pescados en los ríos, en los mares, es un montón de pescadores, de gente de mar que se ahoga, que no puede. Se hubiese ahogado Pedro. ¿Cuántos creen que no se hubiera ahogado? Se hubiera ahogado, pero como ya había obedecido al ven pues, tírate, cuando se tiró y se estaba ya hundiendo, fue en ese preciso momento que él dijo: me ahogo. No te ahogas, y lo agarró el Señor, porque Dios siempre va a responder en la necesidad de aquellos que le obedecen a su palabra. Pero cuando somos cristianos de 3/4, a uno le preguntan: ¿cómo quiere la carne? ¿Bien asada, 3/4 o cruda? ¿Le han preguntado a usted alguna vez allá donde hacen parrilladas? Ahí por Mexicano, ¿va? ¿Cuántos han ido a comer a Mexicano? Vaya, por lo menos ya conoce. Ahí le dicen a uno: ¿cómo quiere la carnita? Este asunto de la vida espiritual, por eso es el problema. Ese es el problema, que andamos. Ay, ¿y qué te pasa, hermana? Que ni me pregunte. Y a usted, hermano, ¿qué le pasa? Ay, hermano, ¿para qué le cuento? ¿Sí? Es que es una camándula de ayes. Y yo no estoy presumiendo que no van a haber ayes en la vida, pero una cosa es tener ayes estando en armonía con el que nos ha llamado y en nosotros le hemos obedecido, pero otra cosa es tener ayes cuando las cosas las hacemos a media. Es otra cosa. Entonces, por eso es que la vida espiritual debe de entenderse que no hay términos medios. La vida espiritual es todo a un lado, o no es, eso es sostenible, ¿verdad? En este caso vemos a Abraham con todas, con esa disposición, que fue un acto de fe. Fue un acto de fe. Y este hombre tiene, hermanos, esa actitud de dejar su parentela, porque ahí se le pegó Lot, y que fue un estorbo para Abraham. No le pudo decir no, de todos modos se le pegó el sobrino, y era el sobrino, y no podía decirle no, y le fue estorbo. Pero veamos que luego, en este caso, salió. Saber cuánto lloraron los compadres que él tenía ahí en el pueblo, porque uno en los pueblos tiene, todos son amigos, todos son conocidos, todos juegan naipe con uno, todos son colegas, ¿verdad, hermano? Todos los pueblinos, ¿ya? Le han dicho: no, hombre, ¿cómo? Y estás loco. ¿Y cómo te pones? Este sí que no pensábamos, te habíamos visto vivo, pero ahora sí ya nos asustaste, que no estás cabal. Porque realmente, ¿cómo es eso que has oído la voz de Dios y que Dios te ha dicho que dejes tu pueblo, que dejes tus cosas aquí, que dejes tus ídolos, que te dejes tu mustes y que te vayas y que Él te va a bendecir? No puede ser, no te vayas. Pero Abraham estaba sólido, decidido, creía a la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Creía a la palabra. Y eso es lo que cambió el panorama de Abraham. Entonces yo decía que ese tipo de gente que cae, que se levanta, que quiere y que no quiere, que las cosas de Dios, así como arrastrado, como a media, como sin ganas, a mí nunca me gustó eso. No me gustó. No era compatible con ese tipo de evangelio. Me desanimaba eso cuando ese muchacho lo veía igual, cerveceándose después.
Yo decía, no, yo cuando llegue a Cristo, yo no quiero ser así. Es así, sin saber nada. Yo no me gusta eso, esa dualidad no me gusta. Y no andaba perdido, porque la bendición, porque como la idea es de qué manera podemos recibir la bendición de Dios cuando seamos todo, cuando nos demos todo, cuando sin pensarlo actuemos cuando Él nos llama y que nos mantengamos haciendo su voluntad, porque a partir de ahí es un aspecto segundo, que a partir de ahí Abraham no solo salió, hermanos, sino que en términos generales Abraham, porque posteriormente se le cambió el nombre de Abraham para Abraham, le pusieron la H. Este hombre no solo salió de ahí, y en términos generales este hombre vivió para hacer la voluntad de Dios. O sea que la bendición está cuando Dios lo llama a uno. Dios, cuando, por lo menos en el caso suyo, Dios lo llamó, y el destino que a usted o a mí me tocaba era lo mismo que le toca a cada quien que muere en el pecado. Lo mismo, el mismo lugar. Le he dado a los hombres, dice el escritor a los hebreos, morir una vez, y después, ¿qué dice? La gloria, el juicio. Pero Dios, partamos que a nosotros se nos apareció, porque a mí se me apareció. Yo no puedo dudar de mi llamamiento. Yo no puedo poner en tela de duda, porque entonces no estoy haciendo nada. Y espero que usted también esté consciente de que Dios lo llamó. Tal vez no lo llamó al ministerio, pero lo llamó, le dijo, hijo, por ejemplo, vamos a ver, hagamos un ejercicio. Alguna hermana puramente religiosa que prendía candelas a los muñecos, con las hermanas, si ustedes me tienen en consideración a mí, levanten la mano algunas de esas hermanas que hacían eso antes, que el día de los finados ponían la candela para el finado tal, para el santo tal. ¿Hay alguna de ustedes de aquí? ¿O no? No, ¿verdad? Y a este lado, el día de los finados, ¿ponían candela? Sí. Estas viejitas no. Estas vienen a saber de dónde, de la luna. Y aquí, hermanos, ¿quiénes de ustedes eran bolitos antes? Levante la mano. Ahí está. El otro, aquel que ya lo conozco yo, que allá lo voy a traer, no levanta la mano. Pero no quiero que se sienta mal. Lo que quiero es que colabore con la predicación. Ahí en ese guaro donde estabas, para dónde ibas, en esa brujería que estabas haciendo, en esa idolatría en la que estábamos, para dónde íbamos, para dónde van todos los muertos. Pero Dios nos apareció al igual que Abraham, y nos apareció para, hermanos, para sacarnos de la posilga, para llevarnos y ponernos cántico nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Por qué se avergüenza de lo que era? Lo sacó de ese homosexualismo. Lo sacó de ese satanismo. Yo conozco a un pastor terriblemente satanista. Terrible satanista. Ahí se le apareció. No difiere con Abraham, con sus santos, con sus idolatrías, con sus cervezas, con sus guaros, con sus mujeres y sucesivamente. No difiere. Pero Dios a este satanista, que hoy es un predicador, igual que a Abraham, se le apareció: yo quiero sacarte de esa desgracia, pero la condición es que tienes que salir.
Y cuando esa gente actúa, responde a esa petición de Dios, de ahí empieza, ahí se abre el telón. Ahí empieza, hermanos, la vida a cambiar. Ahí tenemos ya, de hecho, la asistencia de Dios, el favor de Dios. Porque quiero aclararle esto: el favor de Dios siempre va a estar con su gente. El favor de Dios siempre va a estar, hermanos, a la disposición de los suyos. Amén. Usted ve cuando se estaban ahogando los que estaban en la barca, sus discípulos eran, hermanos, la primera vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, y ellos ya no podían. Pero justamente en la cuarta vigilia, que ya, hermanos, apuntaba casi a las 5 de la mañana, por ahí a las 3 de la mañana, hermanos, vemos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Vemos una silueta. Ellos ven caminando una silueta en el mar y dijeron: fantasma, fantasma. Hoy sí nos acabó más la situación, nos cayó la mala suerte. Y él le dijo: no es mala suerte, no es fantasma, soy yo que vengo a ayudarle, soy yo que vengo a bendecirlo. El Señor siempre sacará adelante a su pueblo, hermanos. Pelearán las batallas de aquellos que están a su lado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Va a pelear las batallas nuestras. Claro que sí. Pero no va a pelear las batallas, fíjese, de los que no actúan a su llamado. Cuando usted ve que la gente dice, yo ya estaba oyendo a una señora que la sacaron de la cárcel, y ella dice: Dios me oyó, dice, yo solo rezando vivía, dice, solo rezando. Entonces uno entiende, ¿verdad? Eso es Dios, pero está dentro de la ayuda que se le llama gracia común. Pero nosotros, los que obedecemos, como un caso de Abraham, como esas personas, como un Pablo, como esos discípulos que dejaron sus barcas, esos ya pasan de ser beneficiarios de la gracia común, que la gracia común podríamos aplicarla en el aspecto espiritual, como la bondad de Dios, que sale el sol para buenos y malos, que Dios bendice a Dios, esa gracia común es, pero la gracia para nosotros es exclusiva. La gracia de nosotros ya no es la común que disfrutábamos antes, y que también bendice a los hombres. Que, hermanos, que ellos piensen que con la rezada es que Dios obró. No, esa es gracia común, pero con nosotros es diferente. Cuando nosotros, como fue el caso de Daniel, estemos en medio de los leones, ahí aparecerá Dios y bendecirá nuestra vida y apagará la furia de los leones. Cuando están los hebreos allá en medio del horno, aparecerá Dios en medio de la llama y nos librará, nos sacará adelante. Esa ya no es gracia común, esa es gracia exclusiva para bendecir a su pueblo. Entonces, la condición depende. Por eso decíamos que dependiendo cómo reaccionara Abraham, si la reacción de Abraham hubiese sido así a medias, no estuviéramos hablando de él esta tarde. Si la bendición, si la acción de Abraham, por eso decía que dependiendo cómo reaccionara al llamado de Dios, de eso dependía si cambiaba su panorama o seguía en la misma. Pero el hombre, el padre Abraham, actuó no a medias.
Por eso usted ve muchos cristianos así, que quieren, que no quieren, que a medias, que todo. Toda esa gente sufre, hermanos, innecesariamente. Queda ahí una laguna, queda ahí un vacío. Entonces, ¿son o no son? Probablemente sean. Y sin el probable puedan ser cristianos. Pero cristianos garroteados, cristianos angustiados, cristianos que se quejan igual que los otros allá afuera, cristianos que no tienen paz. ¿Por qué? Porque no se han soltado de un montón de cosas que ya se hubiesen soltado. No se han soltado, no nos hemos soltado, voy a echarme en cuenta yo, no nos hemos soltado de actitudes que no son las que nos van a beneficiar, que no son las que van a motivar a Dios para que nos bendiga. Debemos de soltarnos de la mentira, del odio, hermanos, del egoísmo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que soltarnos. Tenemos que hacer las cosas, hermanos, no neutral, sino total. Eso es lo que cuesta. Eso cuesta entenderlo. Porque cuesta entenderlo porque se confunde uno. Dice, si yo soy cristiano, y todavía anda enamorando a la mujer que no es la suya. ¿Y entonces en qué estamos? Todavía se tiran mensajitos con aquellos amorcitos que tenían antes. ¿Y entonces en qué estamos? Todavía se echa su cigarrito allá donde no lo ve el pastor. Todavía, hermanos, seguimos, en lugar de venirnos al culto, nos quedamos viendo, hermanos, al Barça. Todavía nos vamos a ver películas sensuales. Todavía. Y tal vez nos vamos ahí al teléfono, ahí encontramos, y ahí vivimos llenándonos. Ese es el problema, por eso es que el corazón siempre lo tenés agitado. Ese es el problema, que siempre que te tocas la bolsa no haya nada. Ese es el problema, que siempre que querés sentir al Señor no lo sentimos, porque las cosas de Dios hay que hacerlas bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Por eso es que seguimos, hermanos, seguimos en calamidades, porque uno, no somos personas como lo fue Abraham. ¿Qué hombre? Si así como lo oyen, la Biblia no lo dice, pero los montones de amigos le han dicho, no hombre, no seas loco. ¿Cómo vas a dejar aquí tus haciendas, tu pueblo? ¿Cómo vas a dejar tus amigos? ¿Cómo vas a dejar aquí a Milca, tu hermana? Mira que es una gran mujer. ¿Cómo vas a dejar a tu sobrino Labán? ¿Cómo? No, hombre, no seas ingrato con tu familia. No, dijo, él me llamó y me dijo que me iba a bendecir. Le creyó a las bendiciones de Dios. Es que hay que creerle a Dios. El justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No, yo me voy. Y se levantó y dejó los hermanos, y dejó los chirajos ahí, porque eso es lo que tiene uno. Uno lo que tiene son chirajos viejos. ¿Sabe qué es chirajo? Eso es lo que tiene uno. Un montón de camas podridas, sillas podridas, mesas encomejenadas, colchones negros por dentro. Chirajos, amigos chuecos. Eso es lo que tiene uno. Nada bueno. Pero cuando Dios se propone, porque Dios se acerca a cada uno, hermano.
Dios no hace excepción de personas. Se acercó a usted y se acercó a mí. Pero dependiendo la determinación para actuar, así es como también se abre la llave de Dios. Así como somos locos para creerle y para vivir, para hacer su voluntad, porque eso es lo que hizo Abraham. Vivió para hacer la voluntad de él. Y fue tan, hermanos, tan radical, que vivió como extranjero. Fue un hombre riquísimo. Fue un hombre que no tenía familia. Pero como Dios le ofreció bendecirlo, a los 90 y casi 100 años, Dios hizo que su mujercita quedara embarazada, la hermana Sara. Es que cuando uno se da todo, hermano, por eso es que usted, si es cristiano, yo le aconsejo, métase del todo, suéltese de toda esa locura, suéltese de toda rebeldía, suelte todo ese egoísmo, todas esas raíces de amargura, suéltese ese dejar su tierra. Suéltese de las cosas que le afectan. Lea la Biblia, vea para arriba, sírvale al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Viva para la gloria de Dios. Porque de lo contrario, vamos a terminar la vida como la terminó aquel hermanito que usted conoce. ¿Cuántos conocen ese hermanito? ¿Cuántos conocen ese hermanito? ¿No me ayudan? Hermano, un hermanito que se murió consiguiendo comidita ahí en el zafón de basura. ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie sabe? No sabe. Hermano Jorito, tampoco. Hermana Julia, tampoco. ¿Cómo? Lázaro. Le va a tocar las de Lázaro, a la orilla del río, viendo si le caía alguna migaja. Era un cristiano. ¿Pero por qué se da eso? Por la limitancia. Cristianos, ¿cómo se la aso? 3/4, bien cocida, o como en la otra, o bien cruda. Aquí es cristiano bien cocido y nada de 3/4, ni nada de crudo, si quiere la bendición. No sé si está de acuerdo. Eso es si está, y si no, pues mi modo, yo no lo voy a componer a usted. Espero que aquí solo hayan cristianos bien cocidos, bien cocinados para Dios, que hayan dejado esa posilga, que hayan dejado las cosas. Dijo Juan en su carta 1, versículo 2: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Permanecen para siempre. ¿Cómo es que vamos a tener la bendición de Dios? Cuando salgamos, cuando obedezcamos a su llamado, cuando no nos quedemos que sí, que no, aviéntese, porque le va a ir bien. Te bendeciré, te engrandeceré como las estrellas en el firmamento. Le digo algo, si no lo sabía. Usted y yo somos parte de esa multitud, porque por la fe venimos siendo hijos de Abraham.
Dios cumplió su palabra. Dios la cumplió. Y cuando se murió Abraham, su alma la vamos a ver en la Biblia. ¿A dónde la vemos, hermano? ¿A dónde vemos el alma de Abraham? ¿Le valió la pena salir y ser? ¿A dónde? ¿A dónde vimos? El Nuevo Testamento nos habla que está Abraham vivo y coleando en el Hades, en el paraíso. Ahí está. Mire qué bendiciones. Pero las bendiciones que Dios tiene solo se logran cuando somos determinantes en nuestras acciones o en nuestras actitudes. De lo contrario, vamos a terminar como el hermanito Lázaro. Por último se murió el hermanito. Pero como la Biblia dice que ninguno de los que es de él se pierde, allá lo cachó Abraham y lo vistió y lo puso bien bonito. Pero en esta tierra debió haber estado bien bonito. Durante estaba en esta tierra tenía que no estar ahí mendigando. Tenía que estar como un príncipe, como un hijo de Dios. Cierre sus ojos.